Muy buenas noches en este jueves de octubre aquí en la Ciudad de México, dándonos Dios el gran privilegio de poder compartir contigo algo de su maravilloso libro, la Palabra de Dios. Yo he estado leyendo, en las mañanas es cuando yo tomo mi alimento espiritual para que mi alma esté fuerte durante el día, que a pesar de el alimento a veces está no tan fuerte. Esta mañana estaba yo leyendo el libro de Génesis. En ese libro estoy, un libro precioso. Y estaba yo en el capítulo 28, 29, que es la historia de Jacob, el hijo de Isaac. Que Jacob quiere decir engañador. Entonces Jacob durante la mayor parte de su vida se la pasó engañando a la gente. Y los engañadores siempre tienen la atracción de otros engañadores para que el engañador también sea engañado. Y su tío Labán ciertamente lo estuvo engañando durante 20 años. Hubo muchas cosas, realmente la vida de Isaac fue una vida con bastantes quebrantos por su manera de ser, hasta que por fin, más adelante en el capítulo 32, decide entregar ya su vida a Dios. Y entonces las cosas empiezan a cambiar para él, pero trae consecuencias terribles de lo que ha sembrado anteriormente, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nos hace ver qué importante que nosotros seamos hombres y mujeres de verdad. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y seamos claros, concisos y verdaderos, porque eso es lo que Dios pide. La mentira, por muy pequeña que sea, no debe ser parte de nuestra vida, porque trae estragos fuertes, como los vi en la vida de Jacob, en donde su casa fue un verdadero desastre y tuvo muchos descalabros. Buena enseñanza para mí. Necesitamos, porque en estos días la mentira, que es perjurio, se ve muy a la ligera, pero los cristianos no mienten, no son engañadores. Buena enseñanza realmente. Seguro que tú estás teniendo preciosas enseñanzas en este libro maravilloso que se llama la Biblia, la Palabra de Dios. Dios habla a tu corazón a través de este libro y te guía hacia el camino eterno. Te da una vida abundante si tú sigues los preceptos, los principios aquí escritos de parte de Dios para ti. Y hay que leer la Biblia diariamente. Es más, si no lees la Biblia, no comas, que es lo que muchas veces hice yo durante mucho tiempo. Si yo no leo la Biblia, yo no puedo desayunar. Necesito primero alimentar mi alma y después alimentar mi cuerpo. Maravilloso libro. Gracias, Dios, por haber tú protegido este libro de tanta persecución que ha tenido a través de los siglos, y que esté en nuestras manos en este siglo XXI, en todos los idiomas. Para mí, para ti, en el idioma español. Y estamos en el libro de Gálatas. Rápidamente estamos terminando este maravilloso libro, el libro de la libertad. Dios, Cristo, nos hizo libres. Así que, si creéis en el Hijo, seréis verdaderamente
libres. La libertad que en Cristo, de tener la salvación eterna, tener la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra. Gálatas, estamos en el capítulo 6, que es el último capítulo de los 6 capítulos que tiene el libro de Gálatas. Y vamos a ver Gálatas 6, del 11 al 13, versículos 11 al versículo 13. Vamos a pedirle a Dios por bendición en este mensaje para que sea de gran provecho para nuestra alma. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de estar aquí esta noche, compartiendo tu palabra, recibiendo alimento espiritual poderoso para nuestra alma y con los principios y bendiciones que tú tienes para nosotros. Te pido que tengamos un buen estudio, que aprendamos mucho de ti y que más adelante, obviamente, lo estemos poniendo en práctica en nuestra vida diaria. Te doy gracias por las personas que se han conectado, por las que son las personas que se están conectando en este momento y las personas también que pues no se podrán conectar, pero que sí está esta plática siendo grabada ahí en YouTube para que esta noche o mañana, si no pueden hacerlo en vivo, la puedan ver y nutrirse de la palabra de Dios. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas, una provincia que hoy podría decirse que es más o menos Turquía, que Pablo visitó en su primer viaje misionero. Él fue a la provincia de Galacia, junto con Bernabé, que fueron las dos personas que anduvieron por toda Galacia. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, también los acompañó, pero ante las persecuciones y dificultades que estaban empezando a enfrentar, decidió regresarse y no continuó con ellos. Pero fue un viaje de mucho éxito. El apóstol Pablo habló a los no judíos, denominados gentiles, el Evangelio de la gracia de Dios. Que la salvación es por fe en lo que Cristo hizo en la cruz y no por obras que nunca podríamos nosotros alcanzar la salvación así. Y que la gracia de Dios nos dé el poder para apoderarnos de la salvación basado en lo que Cristo hizo en la cruz y tener una vida de victoria contra el pecado aquí en la tierra mientras caminamos, peregrinamos por esta tierra para llegar al cielo. La salvación eterna puede ser para ti, para mí, para cualquier humano, una absoluta certeza. No es que si tal vez pueda ser que a lo mejor quizá si yo hago esto o aquello me acepten en el cielo. No, Señor. Cristo pagó por todos tus pecados en la cruz, todos, los pasados, presentes y futuros. Y si tú aceptas ese pago para tu vida, tú tienes la vida eterna gratuitamente. Qué palabra tan bonita, gratuitamente. Él pagó un alto precio. Tú no tienes que pagar nada. Dios te lo regala. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos hechos justos ante Dios y la cuenta que estaba contra nosotros es anulada
por el pago de Cristo en la cruz. Pero tienes que apoderarte de eso, tiene que ser tuyo, no es para todos, tienes que ir a la cruz y que sea tuyo, por fe. Ahorita vamos a estar hablando más de esto. Pues ese es el mensaje que el apóstol Pablo lleva a los Gálatas, allá en esa provincia de Galacia, la ciudad de Derbe, Listra, Panfilia y Berea, y la verdad es de que forma él unos pequeños grupos para extender el cristianismo por todas esas zonas. Regresa de su primer viaje misionero con Bernabé y tiene noticias de que judíos han ido a Galacia y han estado hablando en contra de Pablo. No es un apóstol, no le hagan caso. Y además el mensaje que él trae no está bien. Ustedes tienen que seguir todos los rituales judíos, aunque no seas judío, si tú quieres tener la salvación. Todas las ceremonias, rituales y tradiciones judías del Antiguo Testamento. Y entonces los Gálatas están muy confundidos. Y Pablo tiene que mandar una carta para defenderse de que lo que él ha estado predicando, uno, él sí es apóstol de Cristo, y dos, el mensaje que Dios le dio es que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Por obras nunca llegarías al cielo, porque los estándares de Dios pues son perfectos, y pecadores que somos, nunca lo podríamos alcanzar. Bueno, Gálatas, gloriarse en la carne, es el estudio de esta noche y está basado en el libro de Gálatas, capítulo 6, empezando en el versículo 11. Gálatas 6, 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra propia carne. El apóstol Pablo ha estado a través de la carta vehementemente defendiéndose contra las enseñanzas que estos judíos han llevado a estos grupos de Galacia. Lo ha hecho con su propio testimonio, lo ha hecho con la palabra de Dios, utilizando el Antiguo Testamento para que sepan ellos que está bien fincada la doctrina, no es de Pablo, sino que viene de Dios. Y ahora, en estos últimos versículos de la carta, ya no va a hablar de la enseñanza de estos judíos que están confundiendo a la gente, sino de los motivos por lo cual ellos están haciendo esto. Toda la carta de las Gálatas es una defensa del cristianismo, el evangelio de la gracia de Dios, emulado por fe ante la realidad del pecado. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Precioso, porque entonces yo puedo, por gracia, mediante la fe, apoderarme de mi boleto al cielo y tener la certeza hoy de que cuando yo muera y deje esta tierra, me voy sin trámites al cielo, basado en lo que Cristo hizo por mí. Te da una maravillosa certidumbre, seguridad.
No así la religión, que te dice que tienes que hacer una serie de cosas para que quizá, tal vez, a lo mejor, pudiera ser que llegaras al cielo, pero no está tan segura la cosa. Y si no llegas, bueno, pues entonces tienes que purgar tu alma y deshacerte de todo aquello que todavía faltaba para que puedas llegar al cielo en este lugar que se dice es el purgatorio, purgar. Pero la Biblia no habla del purgatorio. Hay dos lugares solamente: el cielo, donde está Dios y donde Dios quiere que el hombre pase la eternidad con Él, y el infierno, en donde los hombres que no tienen ese boleto al cielo irán para pagar por sus propios pecados. Dos lugares nada más. Pero a nosotros podemos también engañarnos y con suficiencia humana tratar de ganar el cielo y fracasar y acabar en un lugar equivocado. Por eso decía Jesús: ¿por qué me decís, Señor? ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no haces lo que digo? La salvación es por gracia, no por suficiencia humana de obras. Bueno, pues en este pasaje ya no quiere Pablo atacar las enseñanzas de los judaizantes, de estas personas que defienden todavía el judaísmo y a capa y espada, porque sí, Dios fue el que trajo el judaísmo a través de Abraham allá en Génesis. La única religión que Él sí instituyó, pero la instituyó no para que la siguieran, sino para que vieran qué imposible es llegar a los estándares de Dios y por lo tanto buscar un Salvador que los salvase de esa ley tan estricta de Dios. Y entonces el judaísmo no es para que lo sigamos y que todos seamos judíos y que eso es lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento, sino para que veamos que no podemos. Y entonces venir a Cristo por medio de lo que hizo en la cruz, y no para qué vino. Gálatas 2:21, Gálatas 2:21 nos dice, déjame ver, aquí está, Gálatas capítulo 2, 21, que dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué absurdo que Cristo venga a pagar por mí cuando Él me está diciendo que yo tengo que seguir la ley. Entonces, ¿para qué vino? No, Él viene a ser mi Salvador. Él me salva de la ley que yo no puedo seguir. Aunque quiera, voy a violar esa ley muchísimas veces. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito, sí, maldito, porque vas a intentar hacer algo que no puedes hacer. Nunca vas a llegar, vas por el camino equivocado. No es tratar de ser bueno, nunca lo serás, sino agarrarte del Salvador para que Él te salve de la maldad inherente que traemos adentro, que se llama pecado. Y claro, Él transforma nuestra vida para que nosotros hagamos buenas obras, pero las buenas obras no son las que me salvan. Me salva el sacrificio de Cristo en la cruz. Las obras evidencian que el sacrificio es mío y con ello proyecto hacia afuera que yo soy cristiano y que ya tengo
la salvación. No perfección, mas sí cristiano, que me parezco cada vez más a Cristo. Bueno, pues los judaizantes exigían que la ley se continuase guardando rigurosamente. Y ahora Pablo quiere mostrar los motivos por qué ellos están tan fuertemente propagando todo esto. Los motivos de los judaizantes. Parece contrario que esta carta se haya escrito en su totalidad por Pablo. Pablo, como tenía un problema fuerte en los ojos, pues casi no podía ver. Entonces él siempre dictó todas sus cartas y solo ponía algo personal para que supieran que era carta de Pablo. Había muchas cartas falsas que se decía eran de Pablo y no eran de Pablo. Las suyas, él las sellaba con algún mensaje específico. Por ejemplo, 1 Corintios 16, 21, 1 Corintios 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Colosenses 4:18, Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces alguien le escribía la carta, él ponía una firma, una salutación, como estas que estamos mencionando, autenticando que era parte de Pablo. Pero parece ser que esta carta, tan importante por la doctrina que trae, la escribió el apóstol Pablo mismo. Y bueno, dice que aquí el primer versículo, en el versículo 11 de Gálatas 6, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bueno, pues él hizo todo un gran esfuerzo para que sí se pudiera sacar él mismo toda la carta, con letras grandes, dice aquí, letras grandes porque pues no podía ver muy bien, pero también yo creo que letras grandes porque el tema era muy importante. Te lo voy a poner tan claro como pueda, con letras tan grandotas como se pueda. No importa que yo tenga que utilizar más hojas, que por cierto eran papiros muy caros, y que la gente siempre estaba tratando de ahorrar. Pero Pablo dice, no, aquí no voy a ahorrar. Y bueno, tú te acuerdas que aquí mismo en Gálatas, ya lo vimos en el capítulo 4, versículo 12, Gálatas capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver, Gálatas 4, 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ellos estaban dispuestos a darle sus propios ojos. Versículo 15, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para
dármelos, ¿sí? Era el aguijón, dicen muchos, que Pablo traía para mantenerse humilde ante Dios, humillado ante Dios, un aguijón fuerte. Y los Gálatas, aunque su apariencia podía ser repugnante ante la enfermedad de los ojos, ellos lo veían de diferente manera. ¿Qué privilegio podría ser el quitarnos nuestros propios ojos para dártelos a ti, Pablo? Entonces, tal vez por eso está él poniendo estas grandes letras. Pero como decía, también grandes letras por el tema tan importante que es muy, muy grandote, y que entonces Pablo quiere que todo mundo lo lea con letras gigantes. Dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y bueno, pues él tenía este problema fuerte de los ojos, y él dice, esta carta es mía, esta carta la escribo yo, y por ahí dicen que pues él escribió toda la carta. Era muy importante, porque los judaizantes mentirosos ya estaban diciendo a los Gálatas que ellos venían de parte de Jerusalén, del cuerpo más importante del cristianismo, y no era cierto, Y entonces pues Pablo tiene que defenderse y autenticar todas sus cartas. Esta carta, dice, no, la voy a escribir yo completamente. Por ejemplo, Hechos 15, desde el versículo 1 de Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esos eran los judaizantes. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar los sacrificios de animales conforme al Antiguo Testamento, todas estas cosas. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas estas cosas que habían hecho ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, pues se tuvo que discutir esto y se llegó a la conclusión de que no, la salvación es por gracia de Dios, no por las obras de seguir una ley. Y entonces, el contenido de Gálatas y para todo el cristianismo es que estas personas judaizantes o los religiosos de todas las religiones que tú quieras, puedes hablar del judaísmo o de las diferentes ramas del cristianismo, entre comillas, que realmente son las religiones. Dios no quiere que tengas una religión, Dios quiere que tengas una relación personal, íntima con Dios desde adentro, no ritos externos. Y bueno, y entonces pues esto abre que Pablo tiene que hablar de los motivos de estos judaizantes, y vamos a hablar de 3 motivos tremendos que los judaizantes están utilizando, así como los fariseos y los escribas, y cuando estaba Jesús en la tierra, pues tenían las mismas motivaciones.
y seguían una serie de cosas que ni siquiera estaban ya relacionados con el judaísmo. Eran mandamientos de hombre, como dice Mateo 15, 8 y 9. El primero de estos motivos es orgullo. El orgullo que nos hace tratar de sobresalir a los demás y controlar a los demás y decirles qué es lo que deben hacer. Aquí lo vemos en el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos querían agradar en la carne. Ellos podían ganarse su propia salvación. ¿Por qué me la tienes que pagar tú, Cristo? Yo me la voy a ganar. Querían con su propio esfuerzo humano impresionar a los hombres de su alrededor, pero quizá también, qué tontos, tratar de impresionar a Dios. Y Jesús ya había hablado de esto en el Sermón de la Montaña. A Dios realmente no lo vas a impresionar. Él conoce tu corazón mejor que tú mismo. Mateo capítulo 6, en el versículo 1. Primero habla en general a Jesús, aquí en Mateo capítulo 6, versículo 1, y dice: guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Primero habla de la limosna, del ofrendar, de dar dinero a las cosas de Dios. Cuando pues des limosna, Mateo 6:2, no hagas trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego en el versículo 5 habla de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. No, Señor, así no es. Y después en el versículo 16, a mí mismo de Mateo 6, dice: cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No es así. El orgullo de que yo soy un gran hombre espiritual hace que caigas precisamente en todo lo contrario. Qué tremendo, qué terrible es el pecado del orgullo. Inclusive Dios lo pone como número 1 ahí en Proverbios 6:16. 6 cosas abomina Jehová, aún en 7 aborrece su alma, y las nombra. ¿Y cuál es el nombre número 1? Los ojos altivos, el orgullo. Y muchos quieren ser grandes hombres espirituales, ¿no?, para su propio orgullo, para agradarse en la carne. ¡Ay, qué bien me siento yo cuando predico, y predico tan bien, soy tan maravilloso predicador, ayudo a la gente, pero más me pongo estrellitas y medallitas a mí mismo, porque soy realmente espectacular. ¿Cómo ayudo yo a Dios? Pues estás estropeando el trabajo de Dios que quiere hacer en ti. Y Él te humilla, como lo hizo con Pablo. Por eso le mandó un aguijón en la carne. No, Pablo, el que hace el trabajo soy yo. Y tú eres mi pregonero, tú eres mi mensajero, ve y dalo. Pero no quiero que se te suba el orgullo y que seas el gran apóstol Pablo. Y por eso traía un aguijón en la carne.
Siempre la carne quiere impresionar a los demás y levantar su propia gloria. Orgullo. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, capítulo 18, del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería entrar, se sentía muy mal, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, pues Pablo siempre nos está previniendo de esto. Tu cristianismo debe de estar proyectando humildad, humillación, y Dios te hace que la tengas. Porque si es el orgullo, pues has estropeado todo, estás exactamente en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y nuestro gran maestro Jesús, pues él fue el ejemplo clásico de la humildad. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios y se humilló hasta la cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5, y eso necesitamos hacerlo también nosotros. Tus actos exteriores, al hacer muchas diferencias, ceremonias y no sé qué tanto, sin el trabajo de Dios en tu corazón, siempre traerá orgullo, arrogancia, en lugar de humildad y en lugar de gratitud. Él hace el trabajo, nada de lo que tú quieras añadir va a traer valor al trabajo de Cristo en tu vida, sino daño, La circuncisión realmente no vale nada. Todos los actos exteriores que tú hagas para Dios sin la actitud interna correspondiente van en tu contra. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, en los judíos, desde Abraham, Dios se había dicho que la señal de que eran su pueblo sería la circuncisión y que todo bebé debería ser circuncidado. Pero lo habían tomado tan literalmente que la circuncisión era el final y no el medio, y no la prueba nada más. Y Dios dice: mira, quiero que circuncides tu corazón. Ahí es donde están los problemas, y ahí quiero que tú tengas un corazón para Dios. Está en Romanos capítulo 2, versículos 15, 16, 17. Así es. Entonces estos hombres, todos los que quieren agradarse en la carne, te obligan a ti a circuncidarte para gloriarse ellos, para su propio orgullo. Entonces, motivo equivocado. No predicamos la palabra de Dios para estar sobresaliendo y recibir la alabanza de los hombres, no.
lo hacemos en servicio humilde a Dios, porque eso quiere que todos los cristianos lo hagamos. Llevar el Evangelio a toda criatura, tus padres, tus amigos, tus tíos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, no para decirle que tú eres muchísimo mejor y que ellos deben de subir a donde tú estás. No, al contrario, sino que eres gran pecador y por eso viniste a Cristo, basado en el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Bueno, ese es el primer motivo de estos judaizantes que están tratando de destruir el trabajo de Dios que Pablo está haciendo ahí con los Gálatas. Pero no solamente eso, hay un segundo motivo, y ese motivo es cobardía. Cobardes que son. La cruz de Cristo siempre trae persecución. ¿Tú eres cristiano? Pues una de las señales más obvias que tendrás es de que el mundo te va a rechazar, te va a perseguir. Inclusive, ¿cuántos han sido muertos, mártires, por el evangelio que predican? Y eso lo vemos aquí en el mismo versículo de Gálatas. Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es ciertamente tropiezo para el mundo. El mundo quiere que tú salgas adelante y para gloria tuya. La cruz de Cristo hace que tú mueras a ti mismo para que Cristo viva en ti. Y son dos cosas muy diferentes. Allá en el primer siglo, por causa de las persecuciones contra los cristianos, la insignia del cristianismo era un pececito. De esa manera se identificaban los cristianos. Uno ponía una parte del pez y el otro la otra parte del pez y decía, pues sí somos cristianos. Pero ya para el siglo II, ahí con Tertulio y otros escritores del cristianismo, realmente la señal, la insignia del cristiano es la cruz mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Gálatas 5:11, que dice así: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Bueno, la cruz fue la manera terrible que inventó el hombre para una muerte de lo más cruel, pero también de lo más degradante y de lo más humillante que se hacía públicamente a un reo de muerte, principalmente personas importantes que necesitaban ser castigados de esta manera. Cristo fue castigado de esta manera. Así lo planeó Satanás para de una vez acabar con Cristo, no sabiendo que la cruz fue precisamente la derrota de Satanás por Cristo. El que sigue a Cristo inevitablemente será perseguido por esa cruz que es gran tropiezo y que el mundo desecha. Y si la toma en sus propias maneras. La cruz de Cristo, que yo sobresalgo con mis obras y no con la gracia de Dios. Mateo 5:11, Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, la cruz es realmente el símbolo
de el cristianismo. No que es un pedazo de madera en donde fue crucificado Jesús, sino lo que eso significa, la redención del hombre. Cristo pagó por tus pecados y satisfizo las demandas de Dios para que tú no los tengas que pagar. Él fue tu sustituto en el pago de tus pecados. Entonces, aunque la cruz es una terrible muestra de crueldad y humillación, al mismo tiempo representa la más bella expresión del amor de Dios. Pero eso es en donde se tropieza el mundo, porque el mundo en su orgullo dice que solo sus chicharrones truenan. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios 1, 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18 y 19. Filipenses 3. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No, la cruz es el símbolo de la gracia de Dios, y en ella debemos nosotros de gloriarnos y no en ninguna otra cosa. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. 2. Pues me propuse, Primera de Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchos se identifican con un Cristo falso al no identificarse con la cruz de Cristo. La circuncisión, las obras de la ley vienen a ser muy, muy importantes para estos judíos, mas no la cruz de Cristo, que es lo único realmente importante. El sacrificio de Dios a tu favor por el pago de tus pecados. Se requiere realmente un Salvador para sacarme de los problemas, pero no un Salvador que me libre de mis pecados. Y yo necesito ser librado de mis pecados, porque con pecados yo nunca entraré al cielo, no importa todas las medallas que yo traiga conmigo. Así es. Y en esta carta de Gálatas 7 veces se habla de la cruz de Cristo. Por ejemplo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Y así realmente está llena la carta de Gálatas de este concepto importante de la cruz, que aquí en Gálatas 12 no quieren padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sí? La cruz no permite el esfuerzo humano, orgullo, arrogancia de salvación por mis propios méritos, porque entonces pues no tiene ningún valor. Si Cristo no pagó por mis pecados, entonces ¿de qué sirvió todo lo que Él hizo? No, Él pagó por todos mis pecados. Cobarde que no enfrentas la realidad. El cristiano está
valientemente en contra del mundo, va en contra de lo que dice el mundo y recibe persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Bueno, pues ellos preferían la circuncisión, los actos exteriores, a la cruz de Cristo. Como Cristo les echó en cara a todos los fariseos y a los escribas, a la religión, cualquiera que sea la religión, que eso no es lo que pide Dios. Mateo 5:21, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, pero yo os digo, dice Jesús, que si tienes algo contra tu hermano, ya mataste en tu corazón. Porque Dios está buscando las actitudes interiores, no los actos exteriores. Oíste que fue dicho, no adulterarás, creo que es el versículo 26, 27, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Entonces la relación con Dios interna es lo importante, no las conductas externas, que muchas veces quieren sustituir la actitud errónea que yo traigo en mi corazón y de esa manera tratar de balancear las cosas. No, te estás engañando, como dijimos que Jacob lo hizo la mayor parte de su vida. Muy bien, pues entonces tenemos los motivos de estos judaizantes que están predicando erróneo. Y hoy es lo mismo, Todas las religiones y sus jerarcas que predican la religión. Dios no quiere una religión, sino quiere una relación. Y que tú vayas directamente a Él y seas con Él con quien tú tienes comunión y no intermediarios. El único intermediario es Cristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy bien, pues hemos visto ya dos motivos de estos judaizantes: el orgullo, que realmente los está matando, la cobardía, que los acorrala a no querer ser valientes y enfrentarse a ser cristianos, y número 3, hipocresía. Y cómo levantó Jesús este tema con los fariseos y con los gálatas. Y aquí está en Gálatas 6:13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos te piden a ti que tú hagas cuando ellos no hacen, pero gloriarse en lo que tú haces. Eso es lo que dice aquí. Hipócritas. Bueno, los cobardes y los hipócritas casi siempre son los mismos, pretendiendo ser algo que no son. Ni seguían la ley, pero sí motivaban a los demás a que ellos sí la hicieran. El mismo Pablo le dice a el apóstol Pedro, ese pecado que tuvo Pedro ahí en Gálatas, precisamente en el capítulo 2, versículo 16, en donde Pablo le dice a Pedro, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre es justificado por las obras de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo dice, yo tampoco he seguido la ley, porque estoy exigiendo que las demás la sigan. Hipócrita que soy yo. Cubro mi pecado al
no estar dispuesto a enfrentarlo, sino gloriarme en mí mismo y hacer que los demás me sigan a mí para que todos vayamos en un mismo camino equivocado. Y bueno, pues ¿qué te puedo yo decir de lo que dijo Jesús ahí en el capítulo 23 de Mateo a todos estos hipócritas religiosos que sí decían, pero no hacían? Mateo 23, empezando realmente desde el versículo 1, que dice Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y realmente no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre vuestros hombros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, pues realmente Jesús les está diciendo a todos ellos que no está bien, hipócritas. Versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Se exaltan a sí mismo. Y más adelante dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 13, porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los líderes son los que ponen el ejemplo. Un cristiano se dice cristiano por las cosas que él hace en el cristianismo, no por el título que lleva, sino es un real hipócrita. Y más adelante habla de la oración. ¿Sí? Insensatos y ciegos, necios y ciegos, versículo 19. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 23, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No están hablando de las cosas de Dios, el amor de Dios, la misericordia, la bondad, la fe, la mansedumbre, sino todas estas cosas de ley que tenían que seguir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, 23-25, y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Todo el capítulo, muy largo por cierto, es una verdadera cátedra a la hipocresía de la religión, cualquiera que esa religión es. No me cuentes de cuánto cumples tú las ceremonias exteriores de tu religión. Cuéntame de cómo está tu corazón.
y tu comunión directa con Dios, que te hace que seas un cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Jesús condena fuertemente la hipocresía y por eso pues lo dice mucho aquí en este capítulo 23 de Mateo. Y bueno, los días de hoy están peor que nunca, porque el hombre toma la religión como la manera de justificar su terrible manera de ser, pero por dentro no tiene nada. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿estamos en los postreros días? Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, pues qué lista tan grande, pero pues como que estamos describiendo el día de hoy. Bueno, pues hay dos maneras de que tú puedes llegar al cielo, La primera manera es con tus obras, pero tienes que ser perfecto. No puedes dejar una sola falla, porque entonces ya quebrantaste la ley. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Santiago 2:10. Qué difícil es esa. Mejor no me voy por ahí, porque nadie ha logrado llegar al cielo por sus obras. Y la segunda manera es por fe. Por fe basado en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, del gran amor de Dios que Dios tiene por ti. Él te sustituye en el pago de tus pecados para que tú por fe puedas llegar al cielo. Tú me dices cuál será la manera como tú tratarás de ganarte el cielo. La verdad, pues creo que no hay más que una respuesta. Necesito un Salvador que me salve, porque yo no llego al cielo nunca. Y ya voy para allá, ya voy para la muerte, ya me queda poco tiempo, por lo menos ya se me fue un día completo. Un día más cerca de la muerte, hoy, jueves 15 de octubre, y mañana y pasado, y pronto llegará. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? Tienes que escoger entre tu esfuerzo humano, la religión, que es una opción totalmente suicida, y la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿No quieres ser una nueva creación el día de hoy? Tú que a lo mejor todavía no has hecho a Cristo el Señor y dueño de tu vida, Él quiere ser el Señor de tu vida. Necesitas ser así, necesitas tener un Salvador. Y es una nueva creación porque hasta el día de hoy pues has hecho con tu vida como tú has querido, tú has mandado y has hecho una verdadera espagueti de tu vida. Pero hay una nueva creación. Pídele a Cristo que entre a tu corazón. Dile que sea el Salvador de tu vida, que sea el dueño de ahora en adelante, que tire a la basura el yo terrible que te atormenta todos los días, que te regale la vida eterna. Es el único camino al cielo. Y es tan sencillo, porque no hay nada que hacer. Cristo ya lo hizo en la cruz. Si algo tengo que hacer es extender la mano para recibir ese gran regalo de Dios. Tómalo el día de hoy, hoy mismo, ahora mismo. Vamos a hacer una pequeña oración, tú y yo.
Yo te guío en la oración, tú la repites en tu corazón y le pides a Dios perdón por ser una persona egoísta, ególatra, que vive en su yo y quieres entregarle tu vida a Cristo para que Él sea el dueño y Señor. Ábrele tu corazón, dile que entre, que se siente en el trono de tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, en esta noche yo vengo aquí con todos mis pecados y vengo a pedir perdón. Yo quiero cambio en mi vida, yo quiero una nueva creación. Quiero que me perdones porque tú dices que puedes hacerlo. Quiero que me perdones en este momento. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo, ¿eh? Por fe venimos a la salvación y agarramos el boleto al cielo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ojalá y lo hayas hecho conmigo y empieces a leer este maravilloso libro que es la Biblia, es la carta de amor de Dios al hombre. Lee el Evangelio de Juan. Ponte a leerlo. Y si hay preguntas, pues ve con la persona que te invitó para esta transmisión. Pregúntale o estamos a tu disposición para hacerlo nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos el jueves que entra con el siguiente estudio del libro de Gálatas. Quiero pensar que es el último estudio de Gálatas. Así es, no gloriarme en la carne, sino gloriarme en la cruz de Cristo. Muy, muy buenas noches.